era muy importante, sin ninguna duda. Todos extrañamos ver a nuestros equipos, pero es también, como todo deporte se juega en equipo, es un tema, hay que moverse con mucha cautela. Y si además convoca multitudes, como el fútbol en Argentina, el tema es doblemente complejo. Presidente, respecto de lo que usted nos vino expresando respecto de las experiencias, de lo que nos manda Europa como referencia en cuanto a la evolución de esta pandemia, también el fútbol y el deporte en general empiezan a ser también una referencia, como que ellos están haciendo lo que a nosotros nos puede pasar en lo inmediato. ¿Están empezando a llegar algunas referencias sobre lo primero que pasa en Alemania, sobre por qué vuelven España, Italia e Inglaterra, y si eso es de alguna manera trasladable a la Argentina? Bueno, todos los países de Europa tienen como... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tengamos presente que estamos experimentando, el mundo está experimentando una situación absolutamente desconocida en el mundo, que es una pandemia generada por un virus sobre el cual no existe ni forma de prevenirlo, no hay vacuna, ni medicina para curarlo. Las dos cosas ocurren. Entonces, es toda una situación muy compleja, y lo peor de todo es que sabemos que el virus tiene una capacidad para expandirse, para difundirse, para contagiar, realmente impresionante, y que encuentra en las multitudes un lugar ideal para desarrollarse. Entonces, el fútbol tiene como etapas para pensar en abrirse. Tiene una etapa que tiene que ver con el retorno del entrenamiento, y tiene una etapa para pensar en que se vuelva a jugar, y tiene una etapa para pensar que se vuelva a jugar con público. Lo que pasa en Europa es que Europa ya está registrando desde hace unos días a esta parte como una caída del virus. Es decir, como que han pasado el peor momento, hay menor cantidad de contagios, hay menor cantidad de muertes, y esto los impulsa a ir retornando poco a poco al deporte. Nosotros no estamos experimentando eso. Nosotros lo que estamos experimentando es básicamente en un lugar del país, que es la ciudad de Buenos Aires, que lleva en Buenos Aires, un aumento de casos, y esto nos obliga a ser cautos, y por eso yo creo que tenemos que esperar un poquito, ver cómo evoluciona el tema, y cuando todo empiece a ordenarse, a organizarse, Gallardo me comentaba que había que pensar primero en volver al entrenamiento, que era difícil pensar en que ese entrenamiento no demandaría por lo menos mes y medio, 2 meses, para que los jugadores vuelvan a tener capacidad competitiva, y que recién entonces podría pensarse en jugarse al fútbol. Y ahí lo que tendríamos que ver es si se puede jugar con público o sin público. Me da la impresión que deberíamos empezar a jugar sin público y aprovechar la televisación, que es algo que también a todos nos gustaría, y también les serviría a los clubes, porque son ingresos que los clubes tienen, y que para ellos todo esto les ha generado un problema muy serio, un problema económico muy serio. Y en esto de la cautela, Alberto, la idea es manejar a todas las categorías de la misma manera. O sea, cuando se regrese a los entrenamientos, cuando vuelva al fútbol, se va a manejar de la misma manera la primera, con la C, por ejemplo, para marcar bien la distancia, ¿no? No lo sé, francamente no lo sé. Y honestamente no lo sé, porque no sé si todos estarán en condiciones de cumplir los protocolos. Ahí también está en juego un tema económico y demás, ¿no? Si el protocolo eventualmente dijera que deben ser testeados 2 veces a la semana los que jueguen, no sé si todos están en condiciones económicas de afrontar ese costo. Por eso ahí empiezan a jugar un montón de detalles que bueno, yo la verdad es que no me gusta mucho, porque todo lo que digo se convierte en título, entonces me preocupa. Claro, me preocupa, y estoy hablando más como alguien que tiene mucho interés porque el deporte vuelva y porque el fútbol particularmente vuelva, pero que ve, hablando con los epidemiólogos, y bueno, todo es como posible. Lo que pasa es que hay que entender que si yo saco a un jugador de Buenos Aires y lo llevo a jugar a Formosa, donde nunca hubo un caso de coronavirus, el riesgo de llevar el virus existe. Sí, eso, siempre entendiendo que tienen que estar los test correspondientes en los futbolistas. Claro, pero entendamos una cosa, miren, porque lo hemos visto en muchos casos, por eso me animo a decirlo. A mí me puede hacer un test hoy
y dar negativo. Y me pueden repetir el test mañana y vuelvo a dar negativo. Y puede ser que pasado mañana el test es positivo y yo tenía el virus y no había sido detectado. Entonces, no es todo tan simple, ¿no? Porque no... yo insisto, a mí me encantaría que la gente entienda lo difícil que es para uno, como para los médicos que lo sufren mucho más que yo. Esto es una pelea contra lo desconocido. No tenemos certeza de nada. De nada. Miren, me cansé de leer, ya a esta altura soy un abogado especialista en epidemiología, pero me cansé de leer artículos sobre epidemias y sobre esta pandemia puntualmente, sobre el coronavirus en particular. Prácticamente todo lo que leí decía que el virus nacía y moría en el término de 14 días. O sea, el virus entra en mi cuerpo, antes del quinto o sexto día manifiesto dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor en el cuerpo, fiebre. Entonces ahí detectan que el virus se está enfermando. Puede ser que el virus no me dé ningún síntoma. Y todo lo que leí decía que al día 14 el virus se retiraba de mi cuerpo, se moría en mi cuerpo. Y también leí que al día 14 más o menos el virus terminaba de hacer acciones negativas sobre el cuerpo del enfermo y el cuerpo estaba en condiciones de ser dado el enfermo estaba en condiciones de ser dado de alta. El otro día voy a inaugurar una obra en el Hospital Austral, en Pilar, y me presentan una enfermera que estuvo enferma de coronavirus. Ella pasó 14 días con todos los síntomas: dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre, tos. A los 14 días se sintió bien y consideraron que estaba repuesta. Pero el sanatorio, el Hospital Austral, siguió investigándola. Estuvo 60 días con el virus en el cuerpo. Y esto yo no lo había visto en ningún lado, nadie nunca me escribió esto, nunca nadie me advirtió esto. Claro. Pero evidentemente uno puede pensar que la enfermedad ha terminado, sentirse bien, creerse inmune y seguir contagiando. Entonces, dense cuenta lo que nos pasa. Yo volví y le dije a los epidemiólogos, miren lo que me encontré en el Hospital Austral. Y nadie sabía qué explicarme. No estaban los manuales. No estaban los la famosa manuales. mutación del virus. Claro. Claro, no estaban los manuales. Claro. Estuvo desde el día 14 hasta el día 60, 12 hisopados le hicieron. Increíble. Y recién en el hisopado número 12, que coincidió con el día 60,